alta, espigada, tenía una voz afónica que era totalmente estimulante. Ella aparecía y la película cambiaba de clave. Yo creo que ella era una presencia distinta. Tenía una cosa medio andrógina, muy bella y muy femenina por un lado, pero esa voz le daba cierta cosa andrógina, ¿no? Y los directores sabían aprovechar, sobre todo Christensen, muy bien el rostro de ella. Era una mujer que miraba y profundizaba su mirada y prometía cosas que después no cumplía. Siempre se dijo, bueno, es la Greta Garbo argentina. Mecha es la que conquista, Mecha es la que seduce, Mecha es la que atrapa. El hombre está ahí para dejarse seducir. Por vos, vieja milonga, candombe, mi amor, trenzó como un recuerdo este canto. Sensual, acariciaste mi ayer, milonga gloriosa y mi tonga de mi amanecer. Quizá, vieja milonga, candombe, vos sos la voz de mi pasado que llora. Mecha Ortiz nació en septiembre de 1900, en Buenos Aires. Los padres de ella eran inmigrantes, era una familia que estaba compuesta por unos cuantos hermanos. Mecha Ortiz manifiesta que desde pequeña sintió vocación por el mundo del espectáculo. Pero bueno, siendo muy joven, se enamora de quien fue luego su marido, Julián Ortiz, y resigna, digamos, esa vocación temprana por el teatro sobre todo, y se casa con Ortiz y se va a vivir al campo. Se casa con un Ortiz, que es pariente del presidente Ortiz, y una familia vinculada con el campo, es decir, viene una familia de sectores muy acomodados. Lo que le pasa a Mecha es que el marido tiene un accidente. Una tarde sale a caballo, digamos, a recorrer. No vuelve, y lo encuentran tirado, digamos, al lado del caballo en medio del campo. Ortiz había sufrido unas lesiones irreversibles en la médula. Y queda discapacitado para el resto de su vida. Y allí es que Mecha decide salir al mundo. Definitivamente instalada en Buenos Aires, con el hijo que había tenido con su marido, se llamaba Julián Ortiz. En 1925, más o menos, comienza a dejarle un lugar, digamos, a esa vocación que había dejado adormecer. La actuación para Mecha fue un trabajo, fue la necesidad de ganarse la vida, de subsistir. Y es así que comienza a hacer teatro vocacional con un nombre un tanto pomposo, Mercedes Díaz de Vivar. Apenitas hace papeles, digamos, además muy chiquititos, y entra a estudiar en el Instituto de Arte y Declamación, y es así que Mecha debuta profesionalmente en el teatro en la compañía de Enrique de Rosas en 1929. Hace giras por Europa, inclusive en el año 1933 tiene una prueba, le habían hecho una prueba en unos estudios cinematográficos de París, pero bueno, le dijeron que a pesar de la fotogenia que tenía, que él, por cuestiones económicas, digamos, del estudio, no se iba a filmar más en un idioma que no sea el francés. De manera que vino de esa gira de Europa, digamos, con una experiencia acrecentada en el teatro, pero habiendo fracasado, digamos, en su intento de ingresar al cine. A punto de entrar en 1934, es cuando ella conoce a Florencio Parravicini. ¿Le gusta mío? ¿Oh, señor? No, señorita, soltero crónico.
una figura tremenda en cuanto a su capacidad de drama y de humor, que, sin embargo, el público veía como un pícaro. Esa idea del hombre que a veces sufre por amor, por soledad, por abandono, pero siempre está en la noche, en la juerga, en algún que otro vicio, y el público lo quiere. El público lo quiere. A diferencia del teatro que venía cultivando Mecha, tenía unos libretos basados en autores nacionales y cultivaba, digamos, una picaresca nacional. No obstante, empieza a trabajar con Parravicini en teatro durante 3 años consecutivos bajo este rótulo, que para ella era muy importante: Compañía Florencio Parravicini con la primera actriz Mecha Ortiz. La gente recuerda bastante al binomio Parravicini-Ortiz, inclusive la leyenda urbana también fabricó cosas respecto de que la relación de ellos no era solamente una relación artística, y esta relación, digamos, empieza a resquebrajarse cuando la llaman a Mecha Ortiz para hacer cine. La va a ver un día un hombre muy importante en la historia del cine argentino que se llamó Manuel Romero, un autor teatral y cinematográfico de la porteñidad. Y la llama a Mecha, o le propone, primero teñirse de rubia, y nada más y nada menos que para ser la rubia Mireya, ¿sí? Un personaje ya en aquel momento mitológico de esa gran aldea que era Buenos Aires, ¿no? La Mireya, ¿cuál es? La rubia aquella que está hablando con Rivera. Es una muchacha nueva. Dice que de buena familia. Todos los días lo mismo. No podríamos ir a otro lado. Estoy harta de estos escándalos. Jesús, cualquiera diría que cuando estabas con la patota de Ñato Ortiz, te pasabas la vida en la iglesia. Entre aquella patota y esta, no sé qué diferencia hay. Cuando apareció en La rubia Mireya, llamó la atención todo el proceso de enamoramiento, de apasionamiento y de decadencia final. Eso encontró en Mecha una intérprete muy especial, muy dúctil, muy como que ella sentía el personaje. A partir de entonces cambia mucho la carrera de Mecha Ortiz, sobre todo por lo que permitía el cine en aquella época, que era una popularidad tremenda. Deja de trabajar en teatro con Florencio Parravicini y en 1938 debuta como cabeza de compañía Mecha Ortiz, con la obra de teatro Mujeres de Claire Booth, volviendo ella, o empezando como primera figura, lo que quería, que era cultivar un repertorio de autores extranjeros. Paralelamente, empieza su carrera en el cine. Entró en una serie de comedias o dramas, si se quiere, burgueses. Ahí tiene películas que la muestran ascendiendo en el cine. No todas como protagonistas, pero películas muy buenas. No piense más en Carlos Ortiz, él no te merece. Si fuera cierto... Tomen, cambiemos. Miren, muchachos, ¿se me dejaron una vuelta, No, señor. Buenos días. Estás más hermosa que nunca. En ese caso, iré a buscarte donde te halles. No, nunca tenía la muerte, sino al olvido, Esa era una época en donde las actrices entraban al cine muy jovencitas, Mirta Legrand, etc., y hacían el personaje de la ingenua, casadera. ¿Te parece bonito recibir así a las visitas? Pero, papito, tuve la menor intención. Le encuentran hecho una salvaje. Estábamos jugando, ¿sabes? Pero ella entra al cine con más de 30 años. No puede hacer la ingenua casadera, no puede hacer el personaje de Bataclana cantante que podía ser una Tita Merelo. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, arrabalera. Y Mecha, que es una señora a la que se le nota
que es fina y que es de categoría, y etcétera, etcétera. Y encuentran para ella un personaje que creo que es único en el cine argentino. El cine argentino es un cine con pocas pasiones y ella es la pasión. Hay una fiesta en Buenos Aires, lo de un gran señor, y se produce como una especie de vacío en una escalera y aparece ella. Y ella fuma. Y a medida que fuma, achica los ojos como agudizando la vista de cazadora. La cámara se pone junto a ella y muestra de espaldas debajo de la escalera al pibe. Ella se le acerca y él se va a acercar y hay un impedimento ahí. Le dice, no, y él dice, bueno, no, discúlpeme, qué sé yo. Y ella le dice, ¿tan rápido se renuncia a un deseo? ¡Guau! Año 43. Le ganaba la mirada al hombre. Lo medía de arriba a abajo, midiéndole absolutamente todo lo que un hombre tiene. A un punto tal que es el hombre el que baja la mirada. Pero además el deseo era con hombres jóvenes. Atrás de eso hay perversión. No se ven escenas de sexo, obviamente. Sin embargo, hay una fuerte carga erótica en todo lo que ella está mostrando, ¿no? ¿Te incomodo, Raúl? No. En Mecha hay una pasión indisimulada, la posesión del hombre. Mecha es la que conquista, Mecha es la que seduce, Mecha es la que atrapa. El hombre está ahí para dejarse seducir. Algunos dicen, miraba como un hombre. No, es una mujer que tiene un rol distinto o una psicología distinta dentro del cine argentino. No es una hombruna, es una mujer fatal. Zuli Moreno no podía mirar así. Mirta no podía mirar así. Si me decís en la década del 50, 12, 15 años después Laura Hidalgo o Ana María Lynch, ok. Pero en 1943, la que tenía verosimilitud para transmitir sed de sexo, digamos, sed de un amorío no convencional, era Mecha. Y estamos en el pleno apogeo de Mecha. Año 43, año 45. Safo es la primera, la más perdurable en la memoria colectiva, ¿sí? La que le sigue es de 1945 y se llama El canto del cisne. Aparentemente se iba a llamar Climaterio. Y ahí nuevamente se repite mucho el esquema de Safo, solamente que esta película está mejor lograda técnicamente. Están en Bariloche, donde, en Bariloche estaba el padre de Mecha, la hermana de Mecha, que tenía más o menos 20 años menos que ella, y el noviecito que era Escalada. Mañana, ya está todo dicho. Prepárate a conocer a la mujer más buena del mundo. Llega el tren y en un momento, entre todo el cúmulo de la gente, lográs distinguirla a ella. Le saca el novio a la hermanita, se lo lleva a vivir a Escalada a la casa, le pone el maestro con el cual tiene que aprender, lo vigila permanentemente. Cuando triunfa, digamos, el joven talento, la mecenas, ¿sí?, no lo puede compartir y tiene que volverse más inolvidable que nunca para el que triunfa. Lo cierto es que sobre el final, ella con el auto se estrella en la ruta, una cosa increíble. Formalmente es un melodrama fantástico. Ella inicia las relaciones con esos hombres desde la femme fatale, pongo toda la carne al asador, digamos, pero finalmente renuncia, termina mal. La regla de género, ¿no?
La regla del género. Lamentablemente ella no vuelve a trabajar con Carlos Hugo Christensen. Estas dos películas las hace en Lumiton. Y como ella estaba en el apogeo de su carrera, parece que Estudio San Miguel la contrata para hacer 3 o 4 películas, ¿sí? De ahí quisiera destacar una que para mí forma parte de esta trilogía que es lo mejor que ha hecho Mecha Ortiz. Se llama Camino del Infierno. ¿Por qué le has escrito a mi madre? ¿Por qué quieres mezclar más gente en esta farsa? Porque a una mujer que se la ha hecho sufrir y llevada hasta el suicidio, la justicia le perdona fácilmente un crimen. ¡Eres una miserable! Es una película muy violenta, muy violenta. El personaje de Mecha se vuelve violento, digamos, a medida que justamente aumentan los celos, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Esplendorosa, a los 46 años, vestida de blanco, con el pelo largo, y es muy impresionante cómo lo mira, cómo lo cala de arriba abajo descaradamente a Pedro López Lagar, que se pone, en vez de bajar la mirada como hacía antes Escalá, se pone nerviosamente por ahí la mano en los bolsillos porque realmente era intimidante esa mujer. Acérquese. Más cerca. Más. Los personajes, digamos, fatales de Mecha entraron en el público porque se oponían a la ingenuidad de otras actrices de la época. No eran esos personajes de adolescente llorona, sufrida, sino que eran personajes fuertes de mujer que iba a la casa del hombre. Manda ella. Esto es el legado, el contrato, digamos, de consumo, el contrato de lectura que ha unido tanto a Mecha con el público. Efectivamente, para la moralidad de aquella época, para las mujeres de aquella época, debe haber sido algo impactante, digamos. Es decir, el cine clásico, el cine de las décadas de los 30, 40, 50, es un cine fuertemente industrial y que se regula a partir de lógicas industriales. Entonces, si un personaje da rédito, lo que debemos hacer con ese personaje es multiplicarlo, profundizarlo y darle a ese personaje una carnadura no solo en las películas, sino también en los reportajes, en las revistas, etc. La formación de la estrella excede la pantalla. Hay personajes que tienen una personalidad tan fuerte, tan subyugante, que nos absorben y llegan a poseernos. El público, la publicidad, hicieron un paralelo entre Mecha Ortiz y Greta Garbo, justamente por el misterio que rodeaba a Greta Garbo era un poco similar al que aquí pasó con Mecha, sobre todo porque de Mecha no se supo nunca nada de su vida privada, salvo el accidente de su marido y que su marido quedó postrado durante años hasta que falleció. Mecha no dio lugar a ningún escándalo, a ningún comentario. Una vida misteriosa, ella daba perfectamente para ese tipo de personajes en donde hay un misterio allá atrás, en el pasado, algo que la condena, que la condena en el presente y que nunca se devela bien qué es ese misterio del pasado. Y en ese sentido creo que los directores la han llamado, ella ha construido ese personaje, es una cosa dialéctica, podemos decir, entre la industria y que ella se sentiría muy bien haciéndolo. De todas maneras, hay otras, hay películas donde hace otro tipo de personajes, ¿no? Yo he conseguido una reducción de pena para usted. El decreto será firmado de un momento a otro. ¡Mentira! ¡Una infame mentira! Si usted hubiera sido la culpable, es una advertencia del Señor.
Madre. ¿La conocía bien? Hay un registro muy interesante como actriz, el mostrar en esas películas una posibilidad distinta de Mecha en personajes que son lo opuesto prácticamente de lo que la había consagrado en los años 40. Paralelamente, ella hizo una carrera teatral deslumbrante. La vi en una producción importante, que era La visita de la anciana dama, que era una producción de María Luisa Bember, antes de ser directora, y Mecha tenía un personaje importantísimo, era la anciana dama que llegaba a un pueblo a vengarse. Y Mecha era una actriz extraña, era una actriz como indiferente, era todo lo contrario a otras de la época que eran demasiado enfáticas. Mecha era una actriz económica de recursos. Señorita Dubois. Usted. Reina de la Paz en Varsovia. Estela bajó y está ahí, con él. Es lo natural. Tenía un carisma indiscutible. Mecha era hipnótica, ¿no? Uno no podía ver otra cosa que no fuese Mecha. Además era altísima, tenía una presencia impresionante. En los 60, Mecha Ortiz ya no tenía lugar. Por empezar, tenía 60 años. Y el tipo de actuación de Mecha Ortiz no funcionaba para los jóvenes modernos que querían hacer cine en los 60. Es decir, la brecha que se da en los 60, porque cambian los modos de representación, porque cambia incluso la idea de qué es el cine, hace que muchos de los actores que habían sido muy famosos y estrellas no puedan readaptarse. Y entonces ella en realidad empieza a aparecer en programas de televisión, en algunas películas esporádicas, pero creo que lo mejor es la última película, la del 76, ¿no? La más importante después del periodo clásico. La señorita Laura Otamendi, el doctor Inver, mi médico. Retirado. El señor Sarabia, mi administrador. Retirado. Mi esposo. En trámite de retiro. No hubo ninguna duda cuando hicimos el guión y luego comenzamos a pergeñar el elenco de que era sin duda Mecha la persona indicada para hacer el papel de Mara Ordaz. Y siempre era una mujer que me había intrigado por su aspecto tan particular, tan sereno y tan personal. Era una señora muy distinguida, se la advertía en su forma de caminar, de expresarse, de moverse. Años después le hice una proposición de casamiento, pero era retroactiva porque era 25 años atrás. Y ella dijo, ¿y por qué no me lo hiciste? Digo, porque no me pareció oportuno. Y ella me respondió, nunca se sabe. Hay que decir que empieza con los muchachos de antes no usaban gomina y termina con los muchachos de antes no usaban arsénico, ¿no? Es difícil encontrar también una actriz que parece que ha tenido tanta coherencia desde el inicio hasta el final. En las dos películas, los hombres deciden sobre su vida. Tino, lejanos ahora como almendras. Ajá. Amargas, ¿no? Luego, en el año 81, el Fondo Nacional de las Artes le da una pensión graciable y un premio especial, y ya prácticamente se retira.
Yo creo que ella está mostrando en la pantalla un desborde que la gente valora. Me parece a mí que logró establecer un contrato de posible elegibilidad de lo masculino y de lo femenino novedoso para las mujeres de la década del 30, de la década del 40 y de la década del 50. Y creo que Mecha también es del pueblo gay, ¿sí? O del pueblo homosexual, mejor dicho. Un pueblo que en aquella época, te imaginás, no podía decir absolutamente nada. Se decía el amor que no se atreve a decir su nombre. No eran gays, eran maricones, digamos. Bueno, creo que Mecha fue gran ícona de los maricones porque pudieron proyectarse en las actitudes que tenía ella de vivir con pura pasión y sin la menor culpa una pasión, un amor prohibido. Creo que por eso es pueblo. ¿Te acordás, hermano, la rubia Mireya, que quiten lo de Ansen al guapo Rivera? Casi me suicido una noche por ella y hoy es una pobre mendiga harapienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos, yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas?